una tierra lejana al otro lado del mundo. Aconteció en el pasado el caso que yo refiero, en una tierra lejana, en el reinado de Asuero. Amán era un desalmado, Ester la joven valiente. Él intentaba matarla en compañía de su gente, mas ella expuso su vida por conservar la simiente. Él había forjado su gran plan macabro y esperaba el momento fatal. Pero él ignoraba que nunca en la vida los que en Dios esperan jamás perderán. Él había forjado su gran plan macabro y esperaba el momento de poder borrar aquella simiente de la cual vendría el que mis pecados iba a perdonar. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente por el designio de un hombre que había marcado su suerte. Solo un milagro podría libertarlos de la muerte. Mas Dios, que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de la gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. Él había forjado su gran plan macabro y esperó el momento fatal. Pero él ignoraba que en su misma trampa, como los traidores tendrían que acabar. Al final de todo, la joven valiente, muy agradecida, llorando adoró, mientras que a lo lejos aquel desalmado en su misma trampa colgado quedó. Auxilio, su apoyo, y es el Salmo 46. Este texto, hermanos, de alguna manera nos conlleva a tener una plena confianza, una plena seguridad en el Creador, que independientemente donde sea que estemos, en la dificultad que estemos, Él siempre
pues estará con nosotros. Dice el Salmo 46 en el verso 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga, un texto, como le digo, lleno de esperanza, que el salmista David, perdón, los hijos de Coré, pues estaban hablando de eso y de alguna manera estaban en alguna dificultad que no les permitía tener tranquilidad en su vida, pero lo más importante de todo esto, amados hermanos, amigos que nos honran con su valiosa presencia a través de esta página, es que Dios nunca, oiga bien, nunca va a abandonar a sus hijos en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia de la vida que se encuentre, siempre, siempre va a estar pendiente de nosotros. Entonces, el tema a estudiar, el título es Ante todo, Dios está conmigo. Ese es el título. Ante todo, Dios está conmigo. Entonces, y eso lo podemos comprobar a través de diferentes textos, de diferentes historias en la Sagrada Escritura, que Dios siempre va a estar con su pueblo. Aunque nosotros, como dice la palabra del Señor, seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel a sus promesas. Y esas promesas es que desde el principio lo dijo: aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque las aguas pases por ellas, no te anegarán. Entonces, hay una promesa desde el principio en la cual pues a nosotros nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar esa plena seguridad de que Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso el texto es clave y dice: Dios es nuestro amparo. En otras palabras, hermanos, cuando está hablando de un amparo, está hablando de una protección, algo que a usted lo cobija, algo que lo cuida, algo que está cubriéndolo a usted. Y por eso dice, y fortaleza en el momento de la debilidad. Acuérdese de esto. En el momento de la debilidad es cuando Dios actúa en nosotros. Yo siempre digo algo, hermanos. Para nosotros, lo más importante de todo esto es que nosotros podemos hacer lo posible, pero las cosas imposibles son las que le corresponden realizar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y por eso dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga bien, en otras palabras, usted y yo, independientemente donde sea que estemos, ya sea en este país o en diferentes partes del mundo, siempre van a haber dificultades. Con la única diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa plena seguridad, esa plena confianza de que Dios siempre está cuidando de nosotros. Por eso el texto es enfático y dice, nuestro pronto auxilio. Mire, cuando usted está enfermo, puede buscar lo que quiera buscar, pero lo importante que nunca tiene que evadir ni perder es su fe en Dios. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener su botiquín en la casa para los primeros auxilios, pero en las dificultades grandes es cuando usted tiene que ponerse a pensar que la única salida que tiene es confiar en nuestro Dios. Y por eso el salmista o este salmo que estaban dedicando sobre Alamot, dice lo que es el filtro ahí. Entonces, estaban diciéndole que no se preocupara, que tuviera fe, que tuviera confianza, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar y a hacer un análisis generalizado de todos los acontecimientos en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta o podemos descubrir, hermanos, que a través de los tiempos, a través de las edades, los hijos de Dios siempre han salido victoriosos de las dificultades. ¿Por qué razón? Porque han creído, han confiado, han esperado en Él. No han dudado ni en ningún momento de que Dios les va a fallar. Y es lo mismo hoy en día, que nuestra fe no flaquee, que nosotros siempre estemos confiados en que Dios será el único que nos da la salida de cualquier dificultad. Hay otra parte en la Sagrada Escritura, bueno, lecturas muy conocidas por todos ustedes. Vea usted, cuando nosotros le damos prioridad a nuestro Dios, Él siempre responde por nosotros. Aunque la situación esté complicada, aunque la situación esté difícil, siempre va a responder por nosotros. Tenemos el caso de Daniel. En el capítulo 6, del verso 21 en adelante, bueno, en todo el capítulo 6, si usted
se lo ha leído, se dará cuenta de la situación. Es muy conocedor eso, pero se lo quiero mencionar solo para que usted tenga una idea cómo es que Dios actúa cuando sus hijos con temor y amor y reverencia hacia Él se dedican ese espacio, dedican ese tiempo, no importando las circunstancias que estén a nuestro entorno. Cuando hay prioridad para nuestro Dios, también Dios tiene prioridad para nosotros. Por ejemplo, si usted ha leído bien ese caso, ese suceso de Daniel, dice que habían unos hombres malintencionados y incitaron al rey, dice, a firmar un decreto, a sellar un decreto con su anillo, y ese decreto era que nadie, oiga bien, nadie podía orar a otro Dios que no fuera al Dios de los babilónicos. Entonces, dice que le tendieron una trampa a Daniel, el rey se dejó eh, como le dicen, cantar en el oído, les hizo caso, firmó el decreto y el decreto era que nadie podía por un tiempo, pues, orar a su Dios, pedirle a su Dios que no fuera el Dios de los babilónicos. Y entonces, pero la intención de ellos, la intención de los sátrapas, de aquellos hombres que querían un mal para Daniel, la intención de ellos era que el rey quitara a Daniel y que Daniel posiblemente muriera por su acción, porque tenían envidia, porque Daniel pues era la mano derecha del rey. Entonces, dice que la Sagrada Escritura, según Daniel, que cuando eso comenzó, dice que Daniel nunca perdió su enfoque, nunca perdió su fe, sino que lo que él hizo, dice que fue no hacerle caso a aquel edicto sellado con el anillo del rey, sino que dice que oraba 3 veces al día con las ventanas y abiertas, viendo hacia Jerusalén, viendo hacia Israel. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Dice que cuando aquellos hombres se dieron cuenta de que Daniel oraba 3 veces al día, dice que le fueron a decir al rey, ¿no sellaste tú aquella ley que nadie podía orar a su Dios que no fuera nuestro Dios, a tu Dios? Entonces el rey dijo, sí, yo lo hice. Entonces, la situación, hermanos, está de que cuando llega el rey, lo comprueba que de verdad Daniel había estado quebrantando ese edicto. Pues cuando un rey sellaba una ley, no podía quebrantarla, no podía infringirla, sino que tenía que darle cumplimiento a lo que él había sellado. Entonces, dice que el rey, pues, se molestó y aún con todo, pues, obligado bajo la ley, tuvo que meter a Daniel en el foso de los leones y el castigo para todos los malvados, según dice la Sagrada Escritura, que el rey Nabucodonosor había llevado esas bestias feroces, los leones, y eso lo usó como una arma, como un arma para todos los detractores de la ley, que cuando quebrantaban la ley, dice que los aventaban en el foso de los leones y con las personas detractoras de la ley alimentaban a esos leones. Entonces dice que quisieron hacer lo mismo con Daniel. Arrojaron a Daniel en el foso de los leones, pero si nosotros leemos la Sagrada Escritura, dice que cuando Daniel cae en el foso de los leones, el ángel de Jehová se aparece dentro del foso y cierra la boca de los leones. Y cuando todo eso sucede es maravilloso y de alguna manera pues nosotros podemos ver cómo Dios actúa cuando nosotros le damos prioridad a Él. Esa es la forma como un hijo de Dios puede salir victorioso de todas las circunstancias difíciles. Pero el problema es cuando nosotros queremos recibir una respuesta favorable y no nos evocamos a nuestro Dios, sino que queremos que Él nos responda basado a nuestra propia mente, cuando lo único que pide nuestro Dios es que nosotros realmente nos alleguemos a Él con un corazón sincero. Y si lo hacemos así, déjeme decirle que no hay situación en la vida en la que Dios no pueda resolverle. Pero tenemos que creer, tenemos que ser leales a nuestro Dios lo más que podamos. Entonces, bueno, se continúa el relato de esa parte del capítulo 6 del versículo 21 en adelante, y dice que al día siguiente el rey con tristeza le dice a Daniel, Daniel,
¿Sigues allí? ¿Al Dios a quien tú sirves ha podido librarte de los leones?, le dijo. Y Daniel le responde, sí, oh rey que para siempre vive. Mi Dios me encontró que no había ningún mal dentro de mí, o que yo había infringido algo, ni delante de ti, oh rey, le dijo. Y dice que el rey, perdón, se alegró tanto, lo mandó a sacar rápido, y dice que pues aquellos hombres detractores que quisieron tender la trampa a Daniel, ordenó que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso. Y dice que ni habían caído al fondo del foso cuando los leones los devoraran. Ahí podemos ver cómo Dios interviene, cómo Dios actúa. No hay forma más especial en la que Dios nos demuestre su amor que dándonos ese cuidado, esa protección que nosotros necesitamos. Entonces, yo por eso, hermanos, amigos, eh, bueno, gracias por conectarse de verdad a esta transmisión. Es importante que tomemos en cuenta que en la vida, por muy oscuro o por muy difícil que parezca una dificultad, Dios siempre tomará el control de ellas. Pero siempre y cuando usted y yo le demos la prioridad a Él, le digamos, Señor, yo dejo esto en tus manos. Pero si lo queremos solventar bajo nuestra propia fuerza, no lo vamos a lograr. Hay que tener fe, hay que creer que Dios es el único que puede proveernos esas cosas. Hermanos, tenemos otro caso, otro ejemplo. Fíjese que a mí en lo personal, pues, me gusta mucho leer la Sagrada Escritura en el sentido de que encuentro muchos pasajes que me alientan, que me dan fortaleza, que me dan lo que necesito. Por lo tanto, pues yo le invito en esta preciosa ocasión que también lo haga. Y si usted está escuchando esta meditación, dése cuenta que usted no está sola, que no está solo, que siempre tenemos a alguien que es todopoderoso en todas las cosas y que no hay nada que evite que Él pueda estar pendiente de nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos a eso y encontramos muchas formas, muchos textos en los cuales pues nosotros podemos instruirnos a través de ello, hay muchas historias, hermano, que nos alientan, que nos regalan ese consuelo que necesitamos para poder llegar a un enfoque y poder ser más que vencedores en todas las cosas que se nos presentan. Por ejemplo, tenemos otro caso siempre ahí en Daniel. Dice que había eh, el rey Nabucodonosor había levantado una estatua, según el capítulo 3 de Daniel, 29 en adelante, dice que él había levantado una estatua y que al sonido de todos aquellos instrumentos, todos tenían que caer postrados adorando a esa estatua, a esa imagen. Pero habían tres varones que no les importaba para nada, eh, no escatimaron ni siquiera su propia vida con tal de agradar a aquel a quien ellos servían. Y dice que al son de la bocina todos cayeron postrados a excepción de los tres hombres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que cuando le dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué no se inclinan ante la estatua de Nabucodonosor? Ellos no respondieron palabra y les dieron una oportunidad más y le dijeron, ahora queremos, le dijeron, que al son de la bocina, de la flauta, de todos los tamboriles, de todos aquellos instrumentos, ustedes se inclinen ante la estatua, porque si no, serán lanzados al horno de fuego. Pero ellos no hicieron caso, hermanos, y incluso cuando dieron la orden, sonaron los instrumentos, ellos no se postraron y los llevaron y dice que pues ellos le dijeron al rey, no tenemos por qué responderte sobre este asunto, pero te vamos a responder. Y solo imagínense, hermano, la convicción que tenían estos jóvenes, que no les importó, hermano, no les importaba. E incluso, como le digo, ellos sabían la sentencia que tenían, que es que iban a ser arrojados al horno de fuego, iban a ser arrojados, pero no les importaba eso. Lo que ellos querían es no fallarle a su Dios, no querían fallarle. Y dice que cuando se acercan a platicar con el rey Nabucodonosor y ellos le dicen, no tenemos por qué responderte sobre este negocio, sobre este asunto, pero te vamos a responder.
Y lo dijeron, hermanos, con una seguridad plena que tenían. Sepas, oh rey, le dijeron que nosotros no te tenemos miedo, en otras palabras, no tenemos miedo a morir. Y también sepas que la estatua no vamos a adorar. Y dice que cuando escuchó eso, Nabucodonosor dice que se demudó su rostro. Se demudó, es que cambió de semblante, que se enojó tanto que ni se dio cuenta a qué horas dio la orden que el horno lo calentaran 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice que les dijo, átenlos y tírenlos. Los echaron en el horno de fuego, pero el rey dice que se acerca a la puerta del horno y él pregunta y dice, y ¿no eran 3 los varones que arrojaron al horno? Y le dijeron, sí, eran 3. Es que dijo, yo veo 4. Y el cuarto, dijo, es semejante a los hijos de los dioses. Entonces, dice que él llama a los varones y le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan, vengan a mí, dice que les dijo, y ellos salieron intactos, intactos. No les pasó absolutamente nada, ni un cabello quemado, según dice la Sagrada Escritura, ni sus ropas, ni nada. Lo único que se quemó fueron los cintos que iban atados de sus manos y de sus pies. Entonces, solo imagínese, hermano, póngase a pensar usted cómo Dios actúa con sus hijos. Para Dios, hermano, no existe lo difícil. Y allí se cumple el texto que le citaba al principio, que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Que aunque pases por las aguas, no te anegarán. O sea, hay una promesa que para el pueblo de Dios es inminente. Nadie puede desarraigar esa promesa que a cada uno. Entonces, nosotros, hermanos, de alguna manera, pues, tenemos que ser conscientes que cuando Dios da una promesa es así. La promesa que le dio a Josué, un texto muy conocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, le dijo. O sea, esforzarse es eh, hacer lo mejor que podamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, oiga bien, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, oiga, en donde quiera que tú vayas. Lo que significa, hermano, que esa promesa sigue siendo real para nosotros hoy en día. El Señor dio una promesa antes de ascender hacia los cielos en Mateo 28:20, si no mal recuerdo, el último texto de Mateo, que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, allí podemos entender que hay una promesa especial, hay una promesa que siempre nos va a ayudar a salir adelante, pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que esperar en nuestro Creador, en nuestro Dios, porque acuérdese, no pierda de vista el título, ante todo, Dios está conmigo. Y eso es real, hermano. Nosotros hemos visto las maravillas de Dios a través de los tiempos, hemos visto las maravillas de Dios a través e incluso en nuestros tiempos, cómo Dios se ha manifestado en diferentes hermanos, diferentes hermanas, en la iglesia, en todas las cosas que nosotros lo hemos solicitado, pues Dios siempre está con nosotros. Fíjese que hay una situación en la que nosotros debemos de enfocarnos y es de que Dios, aunque dice que Satanás anda como león rugiente queriendo devorar a quien se descuida, Dios siempre está para alertarnos, siempre está para recordarnos lo que tenemos que hacer. Debemos de enfocarnos en eso. Entonces, vea usted, Satanás lo que busca, acuérdese que dice que el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Es el trabajo de Satanás. Lo que Satanás busca es destruir su vida, matar, es destruir todo aquello que ya está construido. Debemos de cuidar eso. Debemos de dejar en las manos de nuestro Dios nuestra barquilla para que Él tome el control y que así cuando nosotros lo necesitemos, no haya un retraso en la respuesta que necesitamos. ¿Cuántos hermanos que están enfermitos, que están postrados en cama, que posiblemente los doctores les digan o los ha desahuciado, que les diga que ya no hay cura, o que le han dicho, mire, esto ya no tiene cura? ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de eso? Pero yo quiero invitarle en esta ocasión
que independientemente sea cual sea la enfermedad o la dificultad que tenga fe, confíe en el Señor. Él siempre está a su lado, siempre está ahí. Acuérdese, acordémonos lo que le dijo Dios al apóstol Pablo. Dice que Pablo en cierta ocasión le dijo, bueno, Pablo dice que siempre lo andaba acompañando un aguijón que lo atormentaba día y noche. Y dice que le dijo en cierta ocasión, en 3 veces, oiga, en 3 ocasiones le dijo Pablo a Jesús, Señor, que le quitara el aguijón que le andaba afectando su vida. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Pero la respuesta maravillosa no está ahí, sino que la respuesta maravillosa está, porque mi poder se manifiesta en la debilidad del hombre. Oiga, esas palabras, hermanos, son llenas de consuelo, llenas de fortaleza para nosotros. Mi poder se manifiesta en la debilidad del hombre. Cuando existe la debilidad en nosotros es cuando tenemos que enfocarnos y decirle al Señor, Señor, yo aquí estoy delante de ti, yo me postro delante de ti, yo me deposito delante de ti. Haz tu voluntad. Y ese es otro punto especial, de que si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, déjeme decirle que es difícil encontrar respuesta. Cuando nosotros le decimos al Señor que se haga tu santa voluntad, le estamos diciendo, Señor, quiero que tú tomes el control de todo. Y si usted lo hace de esa manera, déjeme decirle que va a ser una persona exitosa en todas las cosas, porque le estamos dejando que Dios tome el control de nuestra vida total. Entonces, hermanos, podemos recitar muchas cosas en la Sagrada Escritura. A veces aquellos problemas que vemos, aquellas dificultades o enfermedades que vemos gigantescas, el problema es que a veces nosotros le damos más realce a la enfermedad o al problema y a veces creemos que es más grande ese problema o la enfermedad que Dios. A veces tenemos eso y eso es porque a veces nuestra fe como que decae. Solo recordemos, hermanos, la historia de David y Goliat. A mí siempre me gusta recitar eso o verlo, la forma como Dios sacó victorioso al pueblo de Israel por medio de un joven. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, ahí lo podemos leer, ahí lo encontramos, del capítulo 44 en adelante, ahí dice, relata exactamente cómo eh, Dios sacó vencedor a David porque David confió en él. David confió en él. Entonces, nosotros podemos entender eso. Bueno, usted conoce muy bien la historia, dice que todos los guerreros de Israel le temían de una manera increíble a este hombre incircunciso, Goliat, porque medía más de 3 metros. Entonces, ¿se imaginan ustedes aquel jovencito pastorcillo de ovejas, humilde, sencillo, parado frente a aquel gran hombre de una altura de 3 metros? Pero lo que me llama la atención de esto, hermanos, es las palabras que usa David. Porque primero Goliat le dice, vienes a mí con palo, le digo, como que si yo fuera un perro, le dijo, como que fuera un animal. Mira, le dijo, te mataré, le dijo, y haré de comer tu carne a las bestias, a las aves. Pero David sabía en quién había confiado, sabía en quién había confiado. Entonces, dice que David solo le dijo, tú le dijo, has retado, le dijo a todo el pueblo de Dios, has blasfemado al pueblo de Dios. Ahora te demostraré, le dijo, que existe un Dios en Israel más poderoso que cualquier cosa. Y sabrá, dijo, todo Israel y toda la tierra, que Dios salva, no con espada ni con nada. Y lo que ahora, le dijo, voy a hacer, Jehová te entregará en mi mano, le dijo, cortaré tu cabeza y las aves comerán tu cuerpo, le dijo, y comienza David a recitárselo, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oiga, esas palabras, hermano, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, es cuando encontramos una gran maravilla para nosotros. Y dice que
Solo imagínense el arma que usa, pero realmente no es la piedra ni la onda que mata a Goliat, sino que es la fe que tenía David en su Dios. Eso fue lo que hizo vencedor a David. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios, a través de las cosas que hace, nos da tantos favores, hermano. Por eso David hablaba con su alma y le decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, oiga, porque sabía David que Dios lo había rescatado de muchas cosas. Él es quien rescata del hoyo tu vida, oiga, el que te corona de favores y misericordia. O sea que tenemos que creer, tenemos que enfocarnos primeramente en darle gracias a Dios por todo. Y esa es otra cosa, hermano. Tenemos que ser personas agradecidas independientemente cómo nos vaya en la vida. Por ejemplo, si a usted le salieron las cosas al revés de lo que usted deseaba, dele la gloria al Señor. Si le salieron bien, dele gracias a Dios. Si le salieron malísimos los exámenes, dele gloria al Señor. Dele gracias a Dios por todo. Yo le aseguro que así somos más que vencedores. Pero el problema es que como acuérdese que estamos vestidos de una carne que es resentida, pecaminosa, si nos va bien, bendito Dios. Si nos va mal, Señor, ¿por qué? Entonces, no, tenemos que ser agradecidos con el Señor en todas las circunstancias de la vida, porque Él siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta poner ejemplos como pequeñas metáforas así. Este es un caso que nosotros vivimos como con mi padre carnal, con mi papá. Fíjese que en cierta ocasión, donde vivía, donde yo me crecí, fue en el campo, en las montañas. Entonces, en cierta ocasión me dice mi papá, mira hijo, quiero que me acompañes. Vamos a ir a lucear al monte, o sea, a buscar palomas, aves para hacer, para comer, ¿verdad? Entonces, es que en cierta ocasión nos fuimos como eso de las 9 de la noche y de alguna manera, hermanos, me dice, tengo un lugar, me dice, que yo sé que íbamos a encontrar bastantes. Y sabe que luciando nosotros con unas lámparas bien claritas en un solo árbol, en un solo bejuco, como le llamamos, encontramos como 25 codornices. 25 estaban dormidas, estaban dormidas. Entonces, y me dice, mira, hijo, me dice lo que encontramos. Aquí hemos encontrado desayuno, almuerzo y cena para mañana. Pero le digo yo, mire papá, le digo yo, pero no se preocupe por querer abarcar tantos, con una, dos que agarre suficiente, porque si usted quiere agarrar muchas, se le van a ir todas. Y sabe que me dice, no, no te preocupes, ya te voy a demostrar la arrollazón que voy a hacer de codornices. Y le digo, padre, no, porque si quiere agarrar muchas, no va a agarrar ninguna. Entonces agarró un palo grueso y dijo, con este palo las voy a arrollar a todas y que no se escape ninguna. Solo enfocámela bien con la luz, me dijo, y ya verás cómo llevaremos y tu madre va a estar contenta. Papá, le dije por tercera ocasión, no lo haga así, que no va a lograr ninguna. No, la verdad que ya no hablé, me dijo que se van a despertar y se van a ir. Hermanos, y cuando mi papá, pues, que quiso arrollar todas las codornices con ese palo que agarró, pues lo que no se había percatado es que cerca de él había otro montón de ramas de bejucos que le iban a impedir eh, lanzar, pues, el golpe con el palo. Y cuando lanza el golpe le pega en otra rama y mueve el bejuco y todas las codornices se fueron. No logró ninguna. Entonces me dice, oiga bien lo que dice, mira, a veces Dios tiene el control de todo, me dice, y quizás no quería que no agarrara ninguna porque ya se estaban durmiendo. Es como que vayan, cuando yo tengo gran sueño, me dijo, vayan a mi casa a querer quitarme la vida.
Dios tiene el control de todo. Oiga bien las palabras que me dice. Entonces, le digo yo, ya ve que le dije. Pero gracias a Dios le dije que no agarró ninguna, le dije, porque ya me imagino lo que hubiese pasado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Mire, aunque aunque nosotros estemos dormidos, aunque estemos donde estemos, pero si nos acostamos confiados en el Señor, déjeme decirle que ya Satanás haga lo que haga, no nos va a hacer daño, no nos va a hacer daño. Por eso el salmista David en el Salmo 8, en el Salmo 4, perdón, si no mal recuerdo, ahí dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Entonces, eso es un enfoque especial, que no importa, hermanos, lo que nosotros estemos atravesando, pero si hay fe y si hay confianza en el Señor, Él siempre estará de nuestro lado. Siempre nos guiará hacia las cosas que podemos ser vencedores en todo. Entonces, hermanos, ¿y cuántas cosas nosotros podemos mencionar en la Sagrada Escritura que nos ayudan a mantenernos siempre con lo que es esa fe plena puesta en Él? Ante todo, Dios está con usted, Dios está conmigo. Disfrutemos ese gran privilegio. Agradezcamos al Señor, hermanos, que Él es el único que siempre nos va a sacar victoriosos en todas las cosas. Entonces, como última versión, como último texto que hermanos que quiero citar en esta ocasión, es lo que nos dice el Salmo 91:11. Es un texto, hermanos, que creo que la mayoría lo conocemos. Creo que el Salmo de 91 lo podemos de memoria, pero me interesa mucho leer lo que nos dice el verso 11. Dice así, oiga bien, esta es una promesa, pues a sus ángeles mandará, dice, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Oiga, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En el Salmo 34:7, allí dice, y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. Isaías 41:10 también nos dice, no temas, no tengas ningún temor, esfuérzate, yo soy el que te sustento, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor ahí. O sea, tenemos esperanza, hermano. Tenemos muchas cosas que nos avalan que Dios siempre estará con nosotros. Y si nos vamos a buscar muchas historias en la Biblia en las cuales se nos da a conocer y se nos demuestra de que Dios estuvo con nosotros, eso, hermanos, para nosotros es de mucha bendición. Así que por lo tanto, hermanos, confiemos en Él, creamos en Él y sobre todo esperemos en Él. En ti esperaré, decía un profeta. Y esas cosas son las que nosotros nos mantienen, hermano, con esa seguridad de que pase lo que pase, nada malo nos va a acontecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está cuidando de usted y de mí. Disfrutemos, hermano, la oportunidad que Dios nos da de estar siempre cerca de Él. Y que cada momento que Él nos concede la vida, debemos de darle gracias a Él. Pero lo que sí le digo, nunca vaya a pensar que Dios lo ha abandonado. Nunca lo vaya a pensar, porque Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Nunca los va a abandonar. Por eso dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, dice, alleguémonos a Él y Él se llegará a nosotros. Y que resistamos al diablo y de nosotros va a huir. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo eso es porque le estamos dando la rienda de nuestra vida al Señor. Y si lo hacemos así, déjeme decirle que vamos a ser más que vencedores en todas las cosas. Hermanos, el propósito de esta meditación ha sido que nosotros confiemos más en el Señor, que creamos que Él puede hacer todo por nosotros y que está con nosotros todos los días y que no hay nada en esta vida que Dios no pueda resolver, siempre y cuando nosotros le demos el control de todo. Así que yo le invito, hermana, hermano, amigo, que si está pasando por diferentes dificultades, solo confíe en el Señor,
crea que el Señor puede sacarlo adelante y que el Señor lo va a sacar vencedor de todas las circunstancias difíciles que se le presenten en su vida. Esa es la invitación que yo le hago y de verdad y corazón deseo que Dios bendiga su vida en todos los rubros de su vida, ¿verdad? Así que, hermanos, pues de verdad agradezco mucho haber estado con ustedes en esta ocasión. Espero que Dios bendiga pues el ministerio, a los hermanos encargados de esta plataforma. Dios bendecirá ese buen esfuerzo que también hacen de poder llevar hasta la intimidad de su hogar, hasta sus pantallas de televisión, sus teléfonos, llevar ese mensaje. Dios bendecirá pues es lo que es este ministerio. Muchas gracias a todos, hermanos. Espero que esta palabra pues nos ayude, nos consuele y nos regale fortaleza, sobre todo cuando lo necesitemos. Voy a llegar hasta aquí, hermanos. Agradezco de verdad nuevamente. Así que voy a hacer una oración para finalizar y si usted puede hacerlo conmigo, yo le invito a que lo haga. Vamos a orar. Bendito y poderoso Padre Dios. Aquí una vez más, bendito Señor, venimos ante ti y lo queremos hacer, Señor, con el propósito de darte gracias, porque no dudamos, Padre, que cada consejo pues es de mucha importancia, de mucha utilidad en nuestra vida. Señor bendito, te ruego que bendigas, Padre, a todos aquellos tus hijos que pues estarán pendientes de esa transmisión y permítenos, Padre, poder llegar hasta el trono de tu gracia con lo que hemos hecho. Bendice, Señor, también a aquella tu hija que aparecía en la publicación, Señor, que tenía dificultad de operación de esa úlcera. Bendícela, Señor. Por favor, permite que todo sea un éxito, que tu amor, que tu gracia le acompañe, que tu santidad siempre esté con ella, para que pueda recibir ese gran favor tuyo para que todo salga bien. Oh Dios, no conozco en persona a esta hermana, tu hija o tu hijo, pero te ruego, Padre, que tú intervengas y que permitas que pueda ser un gran éxito, Señor, lo que tenga que hacer con esos médicos. ¿Y cuántos de tus hijos que también están en diferentes dificultades, Padre, que te están necesitando? Te ruego en esta ocasión que tú te manifiestes, que les visites, que les regales ese consuelo. Regálale, Señor, pues esa salida de cualquier problema, de cualquier enfermedad, dificultad que tengan. Bendice, Señor, a cada uno por nombre, desde el más pequeñito hasta el más mayor. Bendice este ministerio, Señor, a tus hijos administradores. Padre, fortalécelos y regálales esa sabiduría también. Oh Dios, muchísimas gracias por todo. Te pedimos, oh Dios, que siempre te quedes con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Oh Dios, favores que te pedimos y te agradecemos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero pues en la próxima poder estar con cada uno de ustedes. Bendiciones, amada iglesia, y bendiciones, amigos, y paz a cada uno de ustedes.